Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Estamos una vez más entrando a sus hogares por medio de este video. Y tenemos ahora la escritura en Génesis 22. Nos habla, aconteció después de, vamos a orar y entramos al estudio. Después. Yo te damos gracias por la bendición que nos das de poder entrar al lugar de mis hermanos, Señor, poder cocinar tu palabra. Bendice a cada uno de mis amigos, hermanos y aquellos hermanos que estén enfermos. Señor, te pedimos que les sanes, Señor, pases por ahí, pongas tu mano sanadora sobre ellos, ayúdales, bendícelos y sobre todo, Señor, danos fe para poder recibir de ti lo que tenemos, lo que queremos. Gracias, Señor, en nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Dejemos en el capítulo 22, dice: aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él dijo, respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y si vemos ahora, dijimos anteriormente, tenemos las escrituras de la hermosa historia del sacrificio de Isaac, ordenado por Dios para probar la fe y la obediencia de Abraham, con la orden posterior de no consumir, ¿no? Y la prohibición de otro sacrificio sustitutivo, vamos a decir. A consecuencia de ello, Dios renueva solemnemente su pacto con Abraham. El versículo 1 y 2 dice: Dios prueba aquí la fe de Abraham. Al principio fue probado para que se viese que amaba a Dios más que a su padre. Ahora es probado para que se vea que ama a Dios más que a su hijo. Quizás Abraham comenzaba a pensar que se había acabado todas las tormentas, pero ahora le sobreviene una prueba mucho más difícil que todas las anteriores. Es como a veces nosotros decimos: bueno, ahora sí ya terminé como quien dice, de vacaciones, ya estoy retirado, ya no tengo nada más que pagar, ya, pero siguen viniendo. Así es lo mismo, con las pruebas siempre van a estar viniendo, ¿verdad? Y el Señor dice, puso a prueba a Abraham, no para inducirle al pecado, sino para descubrir cuán grande es su gracia en él, resultando en la alabanza, honra y gloria. Primero Pedro 1:7 dice: de igual manera Dios probó a Job, para que se mostrase no solo como un buen hombre, sino como un gran hombre. Dios probó a Abraham, como dice la de Hebreos, o según leen otros, levantó a Abraham como un estudiante que es promovido a una clase superior cuando cambias de clase más. Después de haber pasado con toda la brillantez la prueba de un examen, diría yo, demasiado difícil, pero Dios le dio la fortaleza para sobrevivir de esa prueba o examen que tuvo. Dios le dice: Abraham, toma a tu hijo. Le dijo: no del ganado, no los becerros, ni los carneros, ni las ovejas. No tomaré de tu casa becerros. Sí, es el versículo 59. Quiero a tu hijo. Toma a Isaac, a tu risa, tu único hijo, así como dijo su mamá Risa en el verso 17 y 19, a quien amas. En el hebreo se percibe como el énfasis y podría leerse así como toma ahora ese hijo de ti, al que amas, a ese Isaac, ¿verdad? Pero así dice la palabra. En lugar, en la tierra de Moriah, 3 días de camino, para que tengas tiempo de reflexionar y así el servicio de su fe y de su obediencia sea más razonable y más honorable, se puede decir.
ofreció ahí en el holocausto. No solo debe dar muerte a su hijo, sino que tiene que sacrificarlo en sacrificio. Isaac, una figura central en esta historia, dijo hijo de Abraham y Sara, hermano de Ismael, y padre de los gemelos, Jacob y Esaú. La vida de Isaac está tejida con hilos de fe, digamos, herencia y destino. Sara concibió y dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Abraham llamó a su hijo que le nació Isaac, el hijo que Sara había dado a luz. Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando tenía apenas 8 días, como Dios lo había mandado. Abraham ya tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha dado motivo para reír y todo lo que lo oigan se reirán conmigo, y ahora que le he dado a su hijo en su vejez, el niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Sin embargo, la historia nos dice que Sara miraba al hijo de Agar, la egipcia, la que le había dado a Abraham también, su hijo, que jugara con su hijo Isaac. Pero ellos siempre andaban peleando. Y a Sara no le gustaba eso. Y una ocasión le dice, echa a esa esclava y a su hijo de aquí. El hijo de esta sierva no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. Esto angustió mucho a Abraham a causa de su hijo. Pero Dios le dijo, no te angusties a causa del muchacho y de tu esclava. Concede a Sara lo que te pide, porque es a través de Isaac que tu nombre se mantendrá. Mas el hijo de la esclava también lo haré nación, porque también es hijo tuyo. Levantándose muy de mañana, Abraham tomó pan y un odre de agua y dándoselos a Agar, puso al niño sobre su hombro y los despidió. Y se fueron por el desierto de Bérseba. Después de un tiempo, Dios pone a prueba a Abraham y le llama a Abraham. Abraham dice, aquí estoy, respondió. Toma a tu hijo, dijo Dios, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morea. Ahí lo ofrecerás en holocausto en un monte que yo te diré, yo te indicaré. Este es un capítulo que nos enseña una de las etapas más difíciles de la vida de Abraham. Dice la escritura que probó Dios a Abraham, pidiéndole lo que quizás más amaba, su hijo Isaac. ¿Y quién no ama a su hijo? Luego el único. Pero al final de esta historia, Abraham es probado por Dios y logra superar este difícil momento de su vida de la cual nosotros podemos aprender esta mañana. Abraham es testigo de una gran intervención divina. Podemos observar varias actitudes y acciones fundamentales que para superar los tiempos adversos y los momentos de prueba. Estas son las acciones que promueven un milagro. Primero podríamos poner obedecer a Dios por decisión, no por sentimientos. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, ven. Y respondió, heme aquí. Toma a tu hijo, el único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moria. Y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te dije. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su alto. Y tomó consigo dos mozos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar de que Dios le había dicho.
Dice la escritura que Abraham se levantó de mañana preocupado, a lo mejor ni durmió. Fue a donde Dios le había dicho que fue. Eso cuando vio de lejos el lugar, ordena a sus siervos que se queden ahí y él continúa con el muchacho, con su hijo. Y pues si uno piensa y ha andado en esos lugares, tú puedes darte cuenta que sí, es difícil. Abraham no cuestionó nada, ni le pidió explicaciones, simplemente obedeció y por eso fue bendecido y honrado por el Señor. Es muy importante tener presente que Moriah significa Dios provee y también visión, una visión. Dios le enseña a Abraham que Él es el Dios que nos provee, que en toda situación pues le dio el carnero ahí para sacrificar en lugar de su hijo. Y la visión, recordemos que en todo tiempo, bueno o malo, Jesucristo debe ser nuestra principal visión. Nos dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y pues hablemos también de la perseverancia, ¿verdad? Podríamos decir en el 4 dice, al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Abraham pudo haber huido, como Jonás que huyó a Tarsis cuando Dios le envió a Nínive, o haber renunciado a su fe en Dios, como un tal Dimas, del cual Pablo dice, me ha desamparado, me ha decepcionado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. O haberse escondido como Adán, que cuando tomó el árbol prohibido, el fruto prohibido, o haberse hecho el desentendido, a veces lo hacemos. Y podemos pensar a hacer una excusa, tenemos que hacer un appointment con el doctor, cualquier cosa, tal vez mañana. Pero Abraham perseveró, confió en el Señor hasta el último de sus días, hasta el último instante que le detiene el puñal cuando ya iba a hacer lo encomendado, que iba a matar a su hijo. Es por eso que tenemos que confiar en Dios hasta el último momento. Dios provee, hermanos. Ese es uno de los pasajes que yo recuerdo cuando a veces estamos orando y me dicen los hermanos, yo no tengo respuesta, mía, estoy orando y orando. Sigamos perseverando, porque es yo siempre pienso hasta el último momento, que para uno es lo último, pero Dios tiene todo en control. Dios provee, Dios da paz, alegría y la satisfacción a su tiempo. Después de viajar 3 días con su hijo y con sus siervos, Abraham se ve lejos del lugar, pero continúa viajando. Caminando solo con su hijo, y ve fue un viaje difícil por una tierra semidesierta, desértica. Ahora empieza a subir por el monte que Dios le indicó, cansado, con un camino más difícil. En esta subida, y si te vas fijando, cuando uno va en esos caminos, como les decía anteriormente, antes me iba con mis amigos y nos íbamos a cruzar las montañas y había 2 o 3 que íbamos a subir, y íbamos a ir a la última. Y ya decíamos, ya vamos a llegar. Yo creo lo cansado, que estás ya debilitado. Miras que ahí está, pero sigues caminando y se va alejando, se va alejando. Me imagino que así miraba Abraham su camino. Pero también Abraham pensaba en el futuro de su hijo, el de su familia. Recordamos las promesas del Señor. Abraham tuvo muchas cosas que superar, pero a perder todo, él siguió adelante hasta el lugar que Dios había determinado. La constancia te demanda un ritmo continuo. La perseverancia te exige la superación de los obstáculos. Y la Escritura nos dice que siempre estemos gozosos. Gózate la esperanza.
sufridos en la tribulación, sobre todo constantes en la oración. Y si vemos la adoración, pues entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham nos expresa su primer objetivo para ir hasta allá. Adoraremos, dijo. La vida de adoración, cuando depende del estado emocional del orador, es casi aniquilada. Cuando llegan las dificultades, cuando el adorador ha aprendido que su Señor es el mismo en todas circunstancias y que es nuestro Dios todopoderoso que nos está guiando, lo adora por encima de la adversidad, lo adora aunque el camino sea de lo más difícil de transitar o incomprensible. Eso fue lo que se aferró Abraham. La oración está centrada en quién es Dios. La oración está enfocada en su persona, en lo que implica conocerle. La oración no nace de un saber intelectual, sino de una relación personal, de un constante diálogo, conociendo paso a paso lo que dice el Señor. Y si se recuerda, aquí viene a mi mente un cántico que cantábamos, y a veces lo cantamos también. Dice, mi Dios y yo andamos por el prado, amigos íntimos con gran amor. Me habla Dios, yo le cuento mis pesares. Mi Dios y yo hablamos al altar. Y Abraham no se le llamó doctor de la ley, el rabino, ni escriba erudito. En cambio fue llamado amigo de Dios. La oración te hace caminar por los senderos más difíciles. Te hace caminar aunque andemos en valles de muerte, o dice su palabra, sigue adelante, sigue de frente. Recuerda que nos dijo, no te dejaré ni te desampararé, yo estoy contigo. Solo clama y será hecho conforme a tu necesidad. Y si hablamos de la fe, le dijo a su siervo, volveremos. Abraham dice, adoraremos, volveremos, y ¿en qué volverá con su hijo? Pues Dios le había dicho, dice, por Isaac se prolongará tu descendencia. Qué gran fe la de Abraham. Y qué gran memoria, porque si no, pues no se hubiera recordado. Dice que qué gran fe la de, con su esperanza y confianza, supo honrar a Dios. Abraham como padre está asumiendo un papel parecido al del Padre Celestial cuando tuvo que entregar a su hijo. Y las Escrituras dicen que Abraham obedeció a Dios pensando que es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Hebreos 11, 17 y nos habla 19. Por fe Abraham fue probado, obedeció a Isaac, al igual que nuestro Padre Celestial entregó a su Hijo unigénito que viniera a dar su vida en la cruz y morir por cada uno de nosotros, pagando por nuestros pecados y transgresiones sin haber tenido culpa alguna. Entonces Abraham tenía toda su confianza en Dios. Hoy vemos y oímos los milagros en las Escrituras, y en la actualidad la gente lo acepta al momento y después hace a veces lo que los leprosos, y se van y se olvidan de lo que Dios hizo en su vida. Pero en ese tiempo Abraham no los tenía, y aún así creyó por la fe y obedeció, y la obediencia del Señor. Camina siempre confiando que Dios está al tanto de tu situación y te llevará al lugar donde tendrás victoria. Dios le dijo a Abraham, por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia tendrá victoria sobre tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones, toda la tierra. Y concluimos, hermano, lo que aprendimos de este pasaje
o lo más maravilloso de Abraham fue precisamente su fe en Dios. Es necesario continuar nuestro camino de fe sin desmayar, sin renunciar. Recordemos que el verdadero reposo solo se halla en su presencia, sin olvidar que siempre Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque cualquier necesidad que venga a tu vida, solo tengamos fe, ten fe, cree y espera en el Señor. Y siempre recuerda, Salmos 46, Dios es tu amparo, fortaleza, tu pronto auxilio, cualquier tribulación que venga. Dios los bendiga, hermano. Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día, por permitirnos, Señor, estar de pie, permitirnos salud, comida en la mesa y siempre al lado de nuestras familias. Bendícenos, ayúdanos y sé con nosotros y aumenta la fe de cada uno de mis hermanos. Aumentame la fe, Señor, para que podamos seguir adelante y nunca desmayar, así como Abraham, Señor, que siempre estuvo perseverante y aunque le vinieron las pruebas difíciles y jamás vamos a tener esas pruebas porque tú estás con nosotros y vamos a confiar en ti. Bendícenos, ayúdanos, guárdanos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.